Vamos a la palabra de hoy, gloriosa palabra del Señor en el día de hoy, y para ello les pido que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 2, Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El título de nuestra predicación en el día de hoy es El fruto cristiano, producto de la gracia de depender de Cristo. Lo repito, el fruto cristiano, producto de la gracia, resultado de la gracia de depender de Cristo. Pero antes que todo, necesito regresar al versículo 21 y tocar unos temas que nos quedaron faltando la semana pasada. Versículo 21 del capítulo 14 de Juan nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero ¿por qué el Señor recalca la observación de sus mandatos por segunda vez? ¿Será que es poco relevante la obediencia? ¿Será que es poco relevante el mensaje que el Señor nos quiere recalcar en este capítulo? La respuesta es: muchos creyentes se desviarían en la falsa idea, lo vimos la semana pasada, de amo a Cristo a mi propia manera. Tú cree en Cristo de tu propia manera y déjame creer en Cristo a mi propia manera. Tú dices que amas a Cristo de esa manera, pues déjame a mí creer en Cristo en mi propia manera. Y decíamos, y no vamos a volver a repetir, que no hay formas de amar a Cristo. Solamente existe una manera, y es la manera bíblica. No hay diferentes maneras de amar a Cristo, solamente en obediencia o desobediencia. Es así de fácil, es así de sencillo. El Señor nos dice claramente: tú dices amar a Cristo, entonces le obedeces al Señor. Es muy claro. No hay formas de amar a Cristo, solamente una forma: guardando sus mandamientos. Eso es lo que nos dice la palabra. Además de todo esto, la observación de los preceptos de Dios es la prueba tangible y fehaciente de un verdadero discipulado. El Señor, recuerden, le estaba hablando a sus discípulos y el Señor les está diciendo: vosotros decís que me amáis, entonces guardad mis mandamientos. El guardar los mandamientos del Señor es la prueba fehaciente del discipulado. Un discipulado, queridos amigos y hermanos, no se hace leyendo un libro, no se hace en un curso. Un verdadero discípulo de Cristo es quien obedece los mandamientos. No es el que va una semana, ni 2 semanas, ni 3 semanas a un curso. Es quien obedece los mandamientos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Ustedes mostrarán el verdadero carácter del discipulado guardando mis mandamientos, no haciendo cursos, no haciendo seminarios, no haciendo talleres, sino que su discipulado, el sello de su discipulado, se podrá ver claramente a través de la obediencia. Es importante que hagamos esto, tener los mandamientos. Ahora el Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Tener los mandamientos es una cosa, guardarlos es otra muy diferente. Las personas los pueden tener en sus oídos. Tú puedes estar escuchando ahorita los mandamientos del Señor. Las personas los pueden tener en sus bocas. Tú sales y puedes hablar de los mandamientos del Señor con otros. Las personas aún los pueden tener en sus mentes, en sus cerebros, de manera intelectual. Tú puedes salir y ganar un debate con otra persona o hablarle a otra persona. Tú oyes, hablas y entiendes los mandamientos. Pero una cosa es tenerlos y otra cosa es guardarlos. Una cosa es tenerlos en los oídos, en la boca y en nuestra mente racional, y otra cosa es guardarlos, atesorarlos, valorarlos en nuestros corazones. A ti lo que no te importa lo echas a la basura. Lo que te importa, tú lo guardas, tú lo cuidas. Entonces, hay una gran diferencia entre tener los mandamientos y guardarlos. Pero últimamente, guardar los mandamientos denota sometimiento a Cristo, denota cuánto nosotros apreciamos a aquel a quien llamamos Dios, Señor y Salvador. Guardar los mandamientos del Señor,
como ya lo dijimos, es producto de un corazón regenerado, de un corazón que está agradecido. Es una diferencia entre tenerlos, cualquiera los puede tener. Los ateos los tienen. Los ateos conocen qué es lo que manda el Señor para poder alegar, para poder discutir con los creyentes cuestiones de índole religioso. Pero los ateos no guardan sus mandamientos. Entonces yo les hago este pequeño recorderis y esta pequeña explicación, porque nosotros debemos saber la diferencia entre tener los mandamientos y guardarlos. Nosotros debemos tener clara la diferencia entre tener la palabra del Señor impresa en un libro y guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Una cosa muy diferente es decir y otra cosa muy diametralmente opuesta es hacer. Y es esa diferencia entre decir y hacer, es esa diferencia entre tener y guardar lo que marca la diferencia entre un incrédulo y un creyente. Es así de sencillo. No son las apariencias externas. Esa es la diferencia bíblica. Y el que me ama, continuamos, será amado por mi Padre y yo le amaré. Mucho cuidado con este versículo. El que me ama será amado por mi Padre. El Señor no está diciendo que tú tengas que amar a Dios para que entonces el Padre te ame a ti. Ese no es el amor que está diciendo este versículo, porque todos sabemos nosotros que el Padre a sus electos los ha amado desde antes de la fundación del universo. Este amor en este versículo se refiere a la posterior gracia en su vida que el creyente tiene. Entonces, nosotros demostramos que amamos a Dios guardando sus mandamientos. Y en el proceso de guardar los mandamientos del Señor, el Señor nos ama de regreso. ¿Cómo? Dándonos más gracia. Gracia sobre gracia, ayudándonos a batallar contra las tentaciones. Esa es la manera. Nosotros le demostramos al Señor que lo amamos en sometimiento, guardando los mandamientos, y de regreso el Señor nos da más de su gracia, nos da más de su amor y nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Entonces, no es que yo tenga que hacer algo para que el Señor me ame. Dejemos ese punto en claro. La obediencia del creyente es consecuencia del amor eterno de Dios. Una vez más, para clarificar, el amor de Dios no solamente precede al nuestro, porque el amor de Dios es eterno, sino que el amor de Dios sobrepasa al nuestro. Hermanos, y aquí hay una pequeña pero clara exhortación. Muchos todos los días decimos: Señor, te amo, Señor, yo te amo, Señor, tú eres grande. Pero ¿por qué no pensamos? Yo no estoy aquí para ser piedra de tropiezo, más bien para exhortarles a que mediten. ¿Por qué antes de decirle al Señor, Dios te amo, por qué no meditamos si nosotros estamos obedeciendo la palabra? ¿Por qué antes de ser tan prontos, tan propensos a declarar nuestro amor por Dios a las 1001 bocas, a los 4 vientos, por qué no meditamos por un momento a la luz de esta palabra si yo en verdad estoy dando muestras de que Dios me ha amado? Porque si yo no puedo amar a otros, es porque Dios no me ha amado a mí. Si yo no puedo obedecer los mandamientos, es porque no tengo el poder de Dios para obedecerlos. Si yo puedo amar, si yo puedo obedecer, es como consecuencia del amor eterno y supremo de Dios en mí. Y eso debe quedar muy en claro. Vamos al versículo 23. Versículo 23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor, por tercera vez, si se han fijado, recalca la idea central: la obediencia. Por tercera vez. La primera vez lo hace en el versículo 15, la segunda vez lo hace en el versículo 21 y la tercera vez lo hace aquí en el versículo 23. Por tercera vez el Señor está recalcando la misma idea. No se apresuren a decir que me aman sin cerciorarse de que la gracia del Señor obra en ustedes, está en ustedes, y ustedes en verdad sí están guardando mis mandamientos. Por tercera vez. Entonces no es una vez,
No son 2 veces, es la tercera vez que en un breve discurso de nuestro Señor, el Señor nos dice, paremos de decir y cerciorémonos y roguemos que la gracia del Señor esté obrando en nosotros y por nosotros. Qué gran diferencia entre los frutos que se parecen y los verdaderos frutos de los cuales vamos a hablar ahora. Qué gran diferencia de las profesiones de fe y de la verdadera fe obrando en el corazón de una persona. Queridos amigos, yo les repito por enésima vez quizás, yo estoy más contento y más tranquilo en cierta manera si tú cuestionas tu salvación en vez de tú creer que eres salvo sin que la gracia del Señor esté obrando en tu corazón. Es más sabio tener la humildad para decir, quizás yo no sea salvo porque no estoy obedeciendo nada de lo que el Señor me dice. Es más sabio que tú tengas la humildad para reconocer tu falencia y tu distanciamiento de la gracia del Señor, que tú te empecines en repetirte a ti mismo que eres salvo cuando no haces sino desobedecer y desobedecer los mandatos del Señor. Esto te lo digo no para molestarte, sino por tu bien. Y es evidente que obedecer, versículo 23, estamos allí, es algo de suprema importancia. Ahora, hay una observación que yo les quiero hacer. Versículo 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El peligro del cual yo les quiero advertir es de trasladar, es de mover las cosas carnales a las cosas espirituales. Por ejemplo, las sensaciones nos llevan a una falsa espiritualidad. Venimos de un trasfondo donde todos son sensaciones y todos son sentires y todos son deseos y todo es Dios me habló y Dios me mostró y todos lo sentimos y temblamos y lloramos y no que no puedan llorar. Uno llora y uno se debe lamentar por su propio pecado. Uno llora y uno se debe lamentar cuando ofende al Señor, cuando hemos pecado. Uno puede llorar cuando tiene el gozo inefable del Señor, cuando está agradecido porque se ha dado cuenta de que uno es un gusano, tal cual nos lo describe David, y el Señor nos ha amado, nos ha limpiado, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha adoptado en su familia y ahorita nos lleva de su mano al cielo. Eso debe producir un gozo eterno en nuestros corazones. Pero venimos de ese trasfondo donde son emociones, donde son sentires, donde son lloros, donde son lamentos. Y esas cosas allí emocionales nos llevan a una falsa espiritualidad. Es decir, lloramos, es decir, sentimos, temblamos, nos quebrantamos y eso nos lleva a una falsa espiritualidad, a un falso sentimiento de que estamos muy, pero muy cerquita de Dios cuando nosotros no estamos obedeciendo. Y hay un punto que es este. Muchas personas están engañadas, sintiendo cosas, sintiendo sensaciones y cosquillitas que van, sintiendo el mover del Espíritu en sus cuerpos, pero cuando tú ves, están totalmente en desobediencia. Entonces hay una completa incongruencia en el sentir, en las emociones y en lo que dice su palabra. Nuestra espiritualidad no es producto de sensaciones, ni de cosquillitas, ni de mariposas, ni de cualquier otra de estas sensaciones sensoriales, de estas sensaciones carnales. Nuestra espiritualidad se basa y es directamente proporcional a cuánto estamos guardando los mandamientos. Entonces es muy peligroso creernos muy espirituales, sentir cosas que el Señor me habló, que el Señor me dijo, que el Señor me mostró, temblar, llorar y hacer todo lo demás y darnos cuenta de que estamos desobedeciendo la palabra del Señor. Es una gran incongruencia. Por eso les digo, tengamos cuidado en no trasladar las sensaciones carnales y creer que por el mero hecho de sentir cualquier cosa, de sentir cualquier emoción, estamos muy espirituales. No. Espirituales somos en la medida que obedezcamos la palabra de nuestro bendito Señor. ¿Qué más podemos decir al respecto? Miremos esto. Cristo mostró su amor para con nosotros obedeciendo al Padre.
¿Crees tú que puedes mostrar tu amor por Dios desobedeciendo a Cristo? Yo repito de nuevo, porque es muy importante que entendamos la pregunta. Cristo mostró su amor por nosotros obedeciendo al Padre, descendiendo a este mundo cruel y perverso, a dar su vida por los suyos. ¡Qué descaro y qué desfachatez creer que nosotros podemos demostrar el amor por Dios desobedeciendo a Cristo! ¿No es esa una incongruencia? Hermanos y amigos, guardar los mandamientos de Cristo nos distingue de otras personas. Las personas en el mundo hacen y deshacen. Las personas allí afuera hacen lo que se les venga en gana. El creyente obedece. La obediencia es una manera de separar lo que no es de separar lo que es. No es decir, ellos pueden decir, ustedes también pueden decir, pero solamente el que hace, el que obedece, es el que es diferente de los demás. La obediencia nos separa, nos distingue de otras personas. La obediencia tuya con la palabra del Señor muestra el milagro interno. Es decir, la obediencia tuya, amando al hermano, sirviendo en la iglesia, congregándote, muestra externamente el milagro de gracia que el Señor ha hecho internamente. La obediencia tuya muestra la gracia de Dios circulando por las venas de tu alma, por así decirlo. La persona que no obedece, pues no tiene la gracia del Señor, no la tiene. Entonces, cuando tú obedeces un mandato del Señor, está mostrando, está entendiendo ese hecho de que esa gracia de Dios circula por las venas de tu alma. Te da fuerza para hacerlo. Si tú no tienes nutrientes en la sangre, pues desfalleces, pues no puedes, pues te acabas, pues terminas muriendo. Pero si por las venas de tu alma corre ese néctar divino de la gracia del Señor, tú tendrás la fuerza para obedecerle. Entonces, la obediencia denota que la gracia de Dios circula en ti. La obediencia denota que eres un siervo de verdad. La obediencia denota de que tú no eres el maestro. La obediencia denota que tú eres el siervo. El que manda es el capitán y el marinero obedece. Aquí el Señor está mandando y nosotros estamos obedeciendo. Por tanto, queridos amigos, cada vez que tú obedeces estás diciendo: Señor, yo soy siervo y tú eres Dios. Señor, yo soy siervo y tú eres Señor. Es una manera de mostrarle al mundo que somos diferentes. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué pasa cuando Dios en verdad mora en nosotros? Sentimos cosas, nos tiramos al suelo, nos reímos incontrolablemente como en muchas partes, lloramos incontrolablemente como en muchas otras. Cuando Dios mora en nosotros, nosotros tenemos nuevos gustos, nosotros tenemos nuevas afecciones, nosotros queremos hacer las cosas que antes aborrecíamos. Nosotros queremos hacer no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que el Señor nos manda a hacer. Cuando el Señor en verdad mora en nosotros, nosotros tenemos una mente renovada, una mente que ya no piensa como pensábamos en el mundo. Nosotros, cuando el Señor mora en nuestros corazones, ahora tenemos un corazón renovado. Ya nuestro corazón no es duro, ya está blando, porque la gracia está con nosotros. Cuando el Señor mora con nosotros, nosotros consecuentemente tenemos un corazón que desea obedecerle, un corazón que desea mostrar nuestro amor de una manera bíblica, un corazón que desea amar a los demás. Esa es la consecuencia de la presencia de Dios en tu vida. No son sensaciones, no son éxtasis, no son sentires, no son voces, no son revolcones, no, es un cambio de vida total. Dios está con nosotros para nosotros tener una vida nueva. Dios está con nosotros para cambiarnos en la manera extensa de la palabra. Brevemente les voy a explicar el versículo 26 para movernos ya en el capítulo 15. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Veamos, el Señor ha dicho que el Espíritu Santo tiene la labor de
consolar. El primer oficio del Espíritu Santo, consolar. Pero aquí en este versículo 26 vemos otros dos oficios del Espíritu Santo, otras dos labores del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Enseñar y recordar. El Señor dice de la siguiente manera, para que lo entendamos: Él os enseñará todas las cosas. Es decir, todas las cosas que Cristo ya les había enseñado, el Espíritu Santo las aplicaría de una manera especial a partir de Pentecostés, de tal manera que los apóstoles, que sus discípulos, entenderían todas las cosas. Si ustedes se fijan bien, después del día de Pentecostés no hubo ya esa duda en los corazones de los discípulos del Señor, sino hubo una certeza inequívoca de que Dios estaba con ellos, de que ahora podían entender las palabras que antes el Maestro les había dicho. Esa es la labor, enseñar. Ahora, también tenemos que decir, vale la pena aclarar que habían discípulos que todavía no estaban muy duchos en ciertas doctrinas. Veamos, por ejemplo, de manera breve, el versículo 5 del capítulo 14. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Miren aquí Tomás dudando de una doctrina fundamental. Veamos el versículo 8. Versículo 8 dice: Felipe, o otro discípulo, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No entendían el misterio de la Trinidad todavía. Entonces el Espíritu Santo les habría de enseñar aún todas estas doctrinas en las que los apóstoles, los discípulos, se estaban formando. ¿De qué otra manera el Espíritu Santo les iba a enseñar a sus discípulos? Amigos, les iba a enseñar cosas que, como dijo el Señor en su palabra, los discípulos no estaban todavía preparados para sobrellevar. Para ponerles dos ejemplos y sin entrar en esto, la primera de ellas sería la nueva Iglesia Internacional de Cristo. Es decir, cuando el Señor bajaría la bandera judía y levantaría la bandera de los judíos y gentiles en una sola iglesia. Eso para el judío era imposible de entender. Entonces el Espíritu Santo les enseñaría esto. ¿Qué otra cosa? El día del Señor. Era el sábado. Ahora, en la resurrección de nuestro Señor, resucitó el primer día de la semana y el judío decía, no, es el último día. Nosotros decimos ahora, por la gracia del Señor, porque el Señor así lo instituyó, y eso lo podemos ver en dos de las cartas del apóstol Pablo. Podemos ver que era el primer día de la semana cuando los creyentes se reunían. Entonces era otra doctrina que los creyentes de aquel entonces no estaban, los judíos creyentes no estaban preparados para aceptar. El Espíritu Santo les habría de enseñar esas cosas que en ese momento ellos no estaban preparados para entender. Ahora, el Espíritu Santo también les recordaría, por supuesto que les recordaría todas las palabras que había dicho nuestro Señor, les recordaría todo lo que ellos deberían escribir. Entonces, desde Pentecostés, ellos entenderían bien y serían afianzados en su palabra. Amigos, y esto era importante que nosotros enfatizásemos lo que nos había faltado: la obediencia como fruto, como muestra de una verdadera conversión. Ahora entramos al capítulo 15, capítulo maravilloso, un capítulo que también nos va a hablar de lo mismo, con otras palabras. Versículo 1 del capítulo 15: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. La vid es la planta que produce uvas, ustedes bien lo saben, y el Señor utiliza una palabra, la vid verdadera. La vid verdadera es la que da frutos que se pueden comercializar. La vid verdadera es la que da frutos de uva dulce, porque hay otra vid que es la vid natural o que es la vid salvaje, y es la vid que produce uvas agrias. Y el Señor dice: yo soy la vid verdadera. Habrán muchos otros que también dirán: yo soy la vid. Habrán muchos otros que también dirán: solamente por medio de mí podrán ir a Dios. Pero yo soy la vid verdadera.
Y es importante que nosotros meditemos en este hecho. Cristo es la vid verdadera. ¿Por qué utiliza el Señor la analogía de la vid? Porque el Señor aquí en la analogía se representa como una planta que nace después de que la semilla cae a tierra y muere. Entonces, también podemos decir que mientras que Cristo es la vid, nosotros somos los frutos de su obra redentora. Entonces, para resumir, decimos, Cristo es la vid, nosotros somos los frutos de la obra de Cristo y Dios Padre es quien viene a recoger los frutos. Vemos entonces, queridos amigos, en el versículo 1 unas palabras maravillosas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si pensamos por un breve instante lo que esto denota, nos podemos dar cuenta de tres cosas muy fáciles de notar y muy claras. Lo primero es que nadie tiene la habilidad de dar frutos en sí mismo. Nadie. Me explico. Nadie tiene la habilidad de mostrar frutos para la gloria del Señor a través de sus propios esfuerzos. Nadie tiene la habilidad de agradar al Señor en sus propias fuerzas. Entonces dejemos eso en claro. Nadie puede ser fruto en sí mismo. El fruto es el producto natural de lo que sucede dentro de un árbol. Nosotros somos la consecuencia natural de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el segundo punto? El fruto del creyente entonces es la consecuencia natural de una obra divina. ¿Y cuál es el tercer punto? El fruto en el creyente no nace de su propio esfuerzo. Es fruto, es obra, consecuencia de la gracia que fluye en él. ¿Cuántas personas no dicen, pero yo no necesito ir a una iglesia porque yo tengo mi manera? Ya lo hemos dicho, dejemos a un lado las maneras y veamos si las maneras son bíblicas o no. Solamente hay una manera, ¿es bíblica o no es bíblica? Pero también, queridos amigos, miremos esto. Fuera de Cristo, si no estamos en Cristo, si no estamos recibiendo la palabra de Cristo, si la gracia de Cristo no está fluyendo por nosotros, no podemos dar fruto. Es imposible que nosotros demos fruto, porque sin la gracia del Señor nosotros no tenemos nada en nuestros corazones. Y si no tenemos nada en nuestros corazones, ¿qué fruto podemos dar? El fruto que el Señor se refiere acá es el fruto como producto de la gracia de permanecer en Cristo, como fue el título de nuestra predicación. El que en mí no lleva fruto. En la vida hay vástagos que brotan, pero que no llevan uvas. En la vida hay sarmientos, ramitas que se desprenden del tallo, que brotan, pero que no llevan frutos. Y esto nos muestra que aún dentro de un lugar como este, aún dentro de las congregaciones, hay personas que se reúnen, pero que no llevan fruto. Y el Señor en específico se refiere a esas profesantes de fe, a esas personas que dicen, yo soy creyente, pero que no llevan fruto. Repito, el fruto es la consecuencia de la gracia obrando en tu corazón. El fruto de la obediencia es el resultado del poder de Dios obrando en tu corazón. El fruto de la consecuencia que honra a Dios es el resultado de que el Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, more en ti y te aliente, cambie tus deseos para que tú hagas lo que a Dios le agrade. Entonces, si tú no estás dando fruto, es porque quizás tú estés allí, pero la gracia no esté circulando en tu corazón. El verdadero fruto, a diferencia del que no lo es, se produce de manera continua, de manera periódica. La persona que no tiene la gracia de Cristo circulando en su alma, produce fruto de manera esporádica. De vez en cuando hace por allí algo digno de resaltar. El creyente
produce frutos de manera continua. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fluye en él de manera continua. El creyente, el fruto, el verdadero fruto, es dulce. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente está pegado a la verdadera vid. Los frutos que se parecen, pero que no son, son frutos de uvas amargas. ¿Por qué? Porque no están recibiendo la dulzura de la gracia de Cristo en sus corazones. Entonces, una cosa muy diferente es decir, estas todas son uvas, que diferenciar las uvas para el vino y las uvas agrias que son verdes y nunca maduran. El verdadero fruto se asemeja a los otros frutos, en cambio el falso, pues a ninguno se asemeja. Pero hermanos, en este versículo hay dos palabras muy importantes. La primera es de solemne advertencia para quienes no dan fruto en Cristo o para quienes dan algo parecido al fruto cristiano. ¿Cuál es esa solemne advertencia? Si no llevas fruto, perecerás. Si no llevas fruto, podrás vivir en la vid de Cristo por algún tiempo. Si no llevas fruto, podrás aún beneficiarte de la compañía de quienes dan fruto, pero finalmente, y antes de que seas cortado, aún quienes no dan fruto pueden gozarse temporalmente con la sábila del alimento de la palabra, pero a raíz de que no tienen gracia, no pueden dar fruto. Amigos, y yo les ruego para que meditemos cuál es la condición de nuestras almas. Quienes no dan fruto, nos dice el versículo número 2 del 15, lo quitarán, serán quitados, serán arrancados, se secarán y arderán, como más adelante nos lo va a mostrar el Señor. Pero también una gran palabra de aliento para aquellos quienes dan fruto. Serás limpiado. Miren lo que dice el versículo 2. Y todo aquel que lleva fruto, el Señor lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Va a recibir más gracia. Serás limpiado como con el fuego del Espíritu Santo que consume toda impureza. Y serás limpiado como con el agua del Espíritu Santo que limpia todo pecado. Más gracia fluirá en ti, llevarás más fruto. Y en el caminar cristiano, queridos amigos y hermanos, ese es el caminar cristiano. El verdadero caminar cristiano no es el que da un fruto aquí y el otro en 15 o 20 años. El caminar cristiano es un fruto que da abundantemente resultados para el sembrador. Es un fruto que constantemente muestra de qué y cuál es la naturaleza de la vid a la cual está pegado. El caminar cristiano es una vida constante de frutos. ¿Cómo está tu vida en el Señor? ¿Qué frutos le das tú al Señor? Tu presencia aquí no es un fruto. Tus ofrendas no son un fruto. Lo que hagas aún para el Señor no es un fruto. Dale frutos de obediencia al Señor, porque al Señor le place más la obediencia que cualquier otro tipo de sacrificio. Dale fruto de obediencia que honre al Señor. Si tú no le estás dando frutos continuos de obediencia, es porque la gracia no está fluyendo en ti de manera como lo dice la palabra. Lo que importa y lo que muestra si tú eres o no creyente es el fruto que das. Bien dijo nuestro bendito y hermoso Salvador cuando dijo, por los frutos le conoceréis. No por lo que digan, no por lo que hablen, por los frutos le conoceréis. Y el fruto que el Señor nos está recalcando es la obediencia. Amigos,
Es hermoso que el Señor también nos prometa que seremos limpiados aún más si hemos dado fruto. Seremos ayudados. ¿A qué? A dar más fruto. Entonces roguemos la gracia del Señor para continuar honrando a nuestro Señor. Dependamos de su fuerza y roguemos su poder, que la gracia fluya en nuestros corazones para agradarle de una manera bíblica. Ahora miremos el versículo número 4. Permaneced en mí, supremamente importante esta palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vamos a hablar de la permanencia en Cristo y a raíz del poco tiempo que nos queda, digamos, la permanencia en la gracia de Cristo, permanecer en Cristo o estar firmes en Él o sostenidos por Él o estar preservados en Cristo significa la producción periódica de frutos. Es decir, nosotros podemos decir, tú puedes decir, yo permanezco en Cristo porque estoy dando frutos que honran al Señor de manera constante. ¿Por qué decimos eso? Versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en Cristo y Cristo en él, éste lleva mucho fruto. Entonces hablamos de que una de las consecuencias de que un alma permanezca en Cristo, de que una vida sea sostenida en Cristo, de que una vida sea sustentada por la gracia de Cristo, es la producción de frutos. En una vida que no da frutos, una vida que no produce frutos, decimos, no está siendo sustentada por el Señor. Esa es la verdad desde cualquier ángulo que la miremos. Y yo le ruego en el amor del Señor que podamos apreciar esta verdad. Permanecer en Cristo implica una producción periódica de frutos para la gloria del Señor. Permanecer en Cristo implica perseverar en su palabra, no solo leerla, no solamente meditar en ella, sino permitir que su palabra, tanto leída como predicada, rete nuestros corazones. Yo no puedo cerrar, recuerden lo que dice la palabra, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones, no los endurezcáis. Si el Señor te está hablando y el día de hoy a tu corazón y te está diciendo no estás llevando frutos, entonces no te cierres y no digas pues ya que voy a continuar así. No, quebrántate delante del Señor, humíllate delante de Él y ruégale que tu palabra te continúe confrontando, porque una de las consecuencias naturales de que permaneces en Cristo es que tú permaneces en tu palabra. Y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿cómo una persona que se dice creyente deja de leer la palabra? Yo me pregunto cómo una persona que se llama creyente lee la palabra un día y se tarda otros 2 o 3 días para volverla a leer. El que está en Cristo, el que permanece en Cristo, nos dice, versículo 7, si permanecéis en mí, es decir, si permanecéis en Cristo y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Nosotros, si somos creyentes, permanecemos en la palabra del Señor. El día que nosotros comencemos a escuchar otras cosas que no sean la palabra del Señor, nosotros comenzamos a bajar los estándares. Pero el propósito de la palabra del Señor es que la palabra del Señor nos está recordando. Es un propósito dual, es una espada de doble filo y nos está recordando, cuidado, mira cuán pocos son tus frutos, pero también no nos apabulla, no nos baja, sino que por el contrario nos alienta y nos dice, permanece en Cristo, busca del Señor, busca de su palabra, medita en tu palabra, permite que la palabra te confronte, permite que la palabra te diga la verdad, permite que la palabra muestre el pecado y permite que la lectura continua y la meditación continua de la palabra dé gracia en ti para dar frutos para el Señor. Tercer punto, permanecer en Cristo significa permanecer
en su amor, es decir, permanecer amando. Escúchenme, venimos también de iglesias donde, hermanito, te amo y cositas aquí, cositas allá, pero del amor cristiano, nada. El amor cristiano, ya se los dije, no vamos a tocar, se demuestra en la obediencia a Cristo. Veamos esto en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Amas de constante? ¿Estás en casa y te acuerdas de los hermanos y sientes ese gran amor y sientes ese deseo de orar por ellos? ¿Amas la iglesia? ¿Le das gracias al Señor por la iglesia? ¿Le das gracias al Señor por la mucha o poca bendición que ha sido para ti? ¿Le das gracias al Señor porque la iglesia, el Señor ha respondido a las oraciones que muchas personas, aunque hermanos entre nosotros en Pereira que aún no han venido, que están haciendo por una iglesia de sana doctrina? ¿Amas de verdad al Señor? Entonces obedécele. Producto de tu permanencia en Cristo es que amas. Entonces resumamos. Si tú estás en Cristo, número 1, das frutos para el Señor. Si tú estás en Cristo, número 2, permaneces en tu palabra. Y si tú estás en Cristo, número 3, permaneces en amor. Es decir, permaneces amando la obra, amando los tuyos, amando la congregación, amando los hermanos. ¿Estás tú en Cristo? Hazte esa pregunta. No te la respondan muy a la carrera. Cuando respondemos muy a la carrera, usualmente terminamos diciendo, sí, yo estoy en Cristo. No. ¿Estás tú en Cristo conforme los versículos que acabamos de leer? Versículo 12, este es mi mandamiento. Miren qué hermoso. ¿Cómo el Señor? Y gloria al Señor. Gloria al Señor que la predicación que honra a Dios es una predicación expositiva y no una predicación donde entretejemos versículos aquí y allá para hacernos de una doctrina que no es bíblica. Pero miren lo hermoso del Señor, cómo nos ha venido hablando, cómo nos ha venido repitiendo, y miren cuánto nos ama aún el Señor. Miren lo hermoso. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Saltemos al 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vean otro condicional. Yo soy amigo de Cristo. Yo soy hijo del Señor. Yo soy esto. Yo soy lo otro. No. Miremos el condicional. Vosotros sois mis amigos. Incondicionalmente vengan para acá todos. No, vosotros sois mis amigos si estáis dando frutos de obediencia. En eso probamos nosotros que somos amigos de Dios. En eso probamos nosotros que el Señor nos ha amado, nos ha dado gracia, nos ha habilitado para obedecerle, y en los frutos de obediencia nosotros estamos diciendo, nuestro testimonio por la gracia del Señor está en obediencia. Somos amigos de Dios si obedecemos, si hacemos, versículo 14, lo que el Señor nos manda, no que lo que nosotros querramos hacer, no, somos amigos de Cristo si hacemos lo que Cristo nos manda. Amigos, si una sola frase, si un solo versículo te quieres aprender el día de hoy, apréndete este. Eres amigo de Cristo si y solo si haces lo que Cristo manda. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Vieron por qué el amor no es opcional? ¿Vieron por qué el amor tampoco es obligatorio? Escúcheme, no es opcional, pero tampoco es obligatorio. Pastor, ¿esto qué significa? Bien, no es opcional porque si una persona permanece sostenida, pegada, fortalecida en Cristo, como consecuencia de la dulce y divina gracia, la persona da frutos, entre ellos el amor. Pero ¿por qué estoy diciendo yo que no es obligatoria? Muy sencillo, no es obligatoria porque yo no les puedo decir a ustedes, ustedes tienen que amar a sus hermanos.
incitándoles a que hagan un esfuerzo en la carne de hacer algo que solo un espíritu regenerado lo puede hacer. Entonces no es obligatoria en el sentido en que no les estoy diciendo esfuércense y sean hipócritas. No, les estoy diciendo no es obligatoria en ese sentido, pero es una consecuencia natural de que la gracia, de que la dulce gracia del Señor haya renovado tu corazón y ahora naturalmente fluya de ti ese amor que Dios te ha dado, fluya para con los demás. Eso es lo que el Señor nos manda amor. Y si nosotros amamos, estamos obedeciendo. Si nosotros amamos a los hermanos, obedecemos. Si amamos la iglesia, obedecemos. Si amamos los hermanos en la fe, obedecemos. Si amamos aún dando nuestro tiempo sirviendo al Señor, obedecemos. Y en la obediencia es donde somos amigos en Cristo. Es la obediencia la que prueba si somos o no somos amigos de Cristo. Versículo 14, vosotros sois mis amigos condicional sí hacéis lo que yo os mando. No si repetís lo que yo os mando, no si memorizáis lo que yo os mando, no si entendéis lo que yo os mando. No, la virtud, la amistad nuestra con nuestro Dios, Señor y Salvador, es en virtud de nuestro sometimiento a Él como Señor, es decir, de que hacemos por la gracia divina y soberana suya lo que Él nos manda. Amigos, se me ha acabado el tiempo y yo les ruego que tengan paciencia, me voy a extender 5 minutos más. Versículo 16, con este cerramos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién elige a quién? ¿Eliges tú al Señor? ¿Aceptas tú al Señor? ¿O es el Señor quien te elige a ti? Es Dios quien elige. No sé por qué personas les cuesta tanto aceptar la divina doctrina de la santa y soberana elección. Es Dios quien elige. Fue Dios quien eligió a sus discípulos y es Dios quien nos ha elegido a los que hemos venido a Cristo. Es Dios quien elige. ¿Cuál es el propósito de esa elección? Nos preguntamos entonces. ¿El propósito de esa elección es que seamos cristianos de domingos? No. ¿El propósito de esa elección soberana es que seamos cristianos de ofrendas? Tampoco. ¿El propósito entonces, pastor, de esa elección es que vengamos a calentar las sillas o a dormirnos en el servicio? Tampoco. ¿Cuál es el propósito de esa elección? ¿El propósito de esa elección es que le digamos al mundo soy creyente? Tampoco. El versículo 16 nos dice que el propósito santo de esa elección es llevar frutos para la gloria del Señor. Esa es la razón por la cual el Señor ha escogido a su pueblo, para asemejarnos, para conformarnos más a la imagen de Cristo. Y si nosotros antes, habiendo perdido casi toda semejanza a la imagen de Dios, con la que Adán y Eva fueron creados, si el propósito, nos dice Romanos, de esa elección es asemejarnos, es conformarnos más a Cristo a través de un camino de santificación, es decir, a través de un camino en este mundo pervertido, donde el Señor nos dé gracia y podamos batallar y podamos mortificar la carne y así recibir más gracia para asemejarnos más a Cristo. El propósito de la elección entonces es asemejarnos más a Cristo y dar frutos en ese camino para la gloria y honra de Dios. Ese es el único propósito de la elección. Por eso podemos decir, queridos amigos y hermanos, quien no está dando fruto, ¿en qué posición está? Quiere el Señor darte la bendición de poder diferenciar entre el fruto verdadero de permanecer en Cristo y el fruto muy parecido, pero que no lo es, de no permanecer en Él. Quiere el Señor taladrar tu corazón
y romper toda dureza que haya en tu corazón, y quiera el Señor infundir en ti, plantar en ti esa semilla de vida. Quiera el Señor también de manera amorosa, te lo repito, darte humildad de aceptar tu condición y gracia para quebrantarte delante de tu Señor rogando salvación. Hermanos, recordemos que el fruto cristiano es la gracia de depender de Cristo. Recordemos que los frutos del cristiano son dulces como los frutos de Cristo, que somos hijos del Señor, que dependemos de Él. Un hijo depende de su padre, nosotros dependemos del nuestro. Recordemos que es deber, que debemos permanecer en amor, amándonos los unos a los otros. Recordemos que debemos permanecer en su palabra, en obediencia a su palabra. Y recordemos, queridos amigos, de que la abundancia de frutos dan muestra y testimonio de la gracia de Dios, y la carencia de frutos dan muestra y testimonio de la carencia de la gracia del Señor. Quiera el Señor entonces darnos sabiduría para entender, respeto por su palabra y gracia para obedecer. Amén.